Check it out, it's where I am. On the real, don't you worry about legend. Félix Pazzi Paco nació en Santiago de Yayagua, provincia de Roma del departamento de La Paz, el 21 de febrero de 1967. Es licenciado en Sociología y cuenta con una maestría en Desarrollo Agrario. Es un politólogo reconocido por su participación en el primer año de gobierno de Evo Morales como ministro de Educación. Su participación activa en defensa de la reivindicación de los derechos de los aymaras lo ha llevado a ser reconocido en los diferentes medios de comunicación, además de tener un lazo con el partido gobernante. Comprometido con el movimiento al socialismo, Pazzi fue posesionado en 2010 como candidato a la gobernación del departamento de La Paz, pero retirado el 4 de febrero del 2010 por el incidente donde la policía lo arrestó por conducir un automóvil en estado de ebriedad. Consciente del error que había cometido, Pazzi realizó 1000 adobes para sancionarse a sí mismo con el fin de recuperar la confianza de la Federación de Campesinos y remediar el error ante la sociedad. Pese a eso, fue alejado de las filas del MAS. En marzo del 2010, tras haber recaudado 5000 firmas, fundó un nuevo partido político con el nombre de Integración para el Cambio, con el cual participó en las elecciones generales del 2014. El pasado 22 de diciembre de 2014, tras haber realizado una alianza con Sol.bo, Pazzi fue presentado como candidato a la gobernación del departamento de La Paz, quien se enfrentará en la contienda electoral a Felipe Huanca por el MAS, Felipe Quispe por el MPS, David Vargas por FPV y Elizabeth Reyes por Unidad Nacional. Volvemos esta noche, tenemos como entrevistado, nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche don Félix Pazzi. Don Félix, usted es el candidato a gobernador. Además, la anterior semana las encuestas nos han dado una sorpresa positiva, por supuesto, para usted. Me imagino que está muy contento con los resultados de esa encuesta. Lo ponen empatado a Felipe Huanca. Está con el 28%. Aparentemente eso, si la elección fuera mañana, se traduciría inmediatamente a una segunda vuelta. Cuéntenos sus impresiones sobre las encuestas. A ver, gracias Susana, gracias Jorge, la verdad, agradecerles por este espacio y poder conversar a través de ustedes con la población, ¿no? Es lo que más importa. A ver, mi primera impresión que puedo tener, que la verdad es, yo sabía que era muy difícil de enfrentar estas elecciones, porque hay que considerar el 76% de respaldo a Evo Morales y fundamentalmente a partir de eso la sigla vale más que cualquier elemento. Yo creo que es un primer elemento. Por lo tanto, ese 28% creo que es el voto duro del MAS. Y mi primer análisis es que romper ese voto duro del MAS, fuera del MAS, yo creo que ya es un logro muy importante y hay que valorar a la conciencia de la gente. Por algo está diciendo que Félix Pazzi puede ser gobernador, porque es el primer señal que está dando la población en el inicio de la campaña que estamos empezando, ¿no? Félix Pazzi fue ministro de Educación, fue secretario ejecutivo también de la Gobernación. Secretario general de la prefectura, que todavía es secretario general de la entonces prefectura. Y fue candidato a gobernador por el movimiento al socialismo. Hemos visto en esta biografía que un hecho malafortunado lo deja fuera de esta competencia electoral. Pero finalmente, más allá de la autosanción que usted toma, termina alejándose del movimiento al socialismo. ¿Termina el movimiento al socialismo alejándolo o termina usted alejándose finalmente? ¿Por qué esta distancia como resultado final? ¿Por qué no ha podido continuar en el movimiento al socialismo? A ver, en primer lugar, yo creo que dos cosas, ¿no? En primer lugar, a mí me han marginado del movimiento al MAS. Yo no me he salido, digamos, del MAS. Y no quieren recibirme en el MAS. Esta es una realidad. ¿Y por qué no quieren recibirme? Porque yo acomulgo otra ideología, el tercer sistema, el modelo comunitario. Y ellos, francamente, ya están en la tendencia de comulgar una línea ideológica que está en su derecho, el socialismo. Incluso yo diría el socialismo al estilo del siglo XX, que yo no comparto. Y nunca he compartido, incluso estando ministro de Educación. Por eso, cuando era ministro de Educación y empecé a posesionar,
dos posiciones ideológicas, dos lineamientos, la descolonización y el modelo comunitario como alternativo al socialismo y como alternativo al capitalismo. O sea que ni derecha ni izquierda, sino que el modelo comunitario era viable y era posible universalizar como otro esquema de sociedad. Yo creo que esta es la diferencia. Segundo, yo creo que hay que considerarlas, que a partir de ese elemento de posicionamiento ideológico, antes de que usted desarrolle esto, ¿cómo se es ministro? ¿Cómo se puede ser ministro, independientemente que sea de educación, si tiene una ideología absolutamente distinta? El tercer sistema que usted propugna, sobre el cual ha escrito, evidentemente es distante de lo que viene haciendo el movimiento al socialismo hoy en día. ¿Cómo se participa, no solo como ministro, sino que adicionalmente también iba a ser su candidato a gobernador y seguramente iba a ganar como ganó Cocarico? A ver, dos elementos ahí, ¿no? El Álvaro García particularmente me conoce mi pensamiento, porque fuimos parte de lo que fundamos la comuna y como ese grupo escribimos muchos libros y fundamentalmente mis libros giran en torno al planteamiento de esa vez que he llamado un libro que él conoce muy bien, ¿no? Sistema comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal. Ya sabía ese pensamiento. En 2005, Álvaro y mi persona sella ciertas diferencias antes de ser gobierno. Él plantea las autonomías indígenas. Y yo me opongo a las autonomías indígenas. Y está sellado en Juguete Rabioso, en primer artículo de él, después mi artículo posterior. Porque yo no podía creer, digamos, que todo el modelo se podía reducirse en un espacio, ¿no?, denominado autonomía. Y además yo cuestionaba cuál podría ser un territorio específico, por ejemplo los quechuas y los aymaras, si son poblaciones totalmente transversales a todos los departamentos. Eso era mi cuestionamiento fundamental. Y ahí empezó, digamos, a generarse la primera diferencia, y él sabe muy bien ese elemento, ¿no? ¿Por qué me nombró? Yo tengo una hipótesis al Álvaro, a pesar de eso, como ministro. En 2006 empezamos un escenario político totalmente distinto. En mi criterio, en ese momento, no había una definición de línea ideológica. El Álvaro compartió mucho con el comentarismo, ¿no? Y lo diría en su libro, Forma, Valor, Forma, Comunidad, lo expresa, ¿no? Yo diría casi definitivamente de esa manera. Pero cuando llegamos al gobierno, yo lo vi, digamos, en el 2006, tres lineamientos ideológicos. Uno, evidentemente que recogieron gente socialista, incluso del Partido Comunista, ¿no?, Partido Socialismo, todos los... De la izquierda en general en Bolivia. en general tradicional, que cree, digamos, en un estatismo y cree, digamos, en un monopolio, ¿no?, de eternización de una persona en el poder, cree en eso. Yo creo que ese es un modelo que han recogido de ellos. Y otra línea, digamos, yo diría que había también un neoliberalismo más, como diríamos, más, ¿cómo podría calificarse? Quizás más flexible. Y otro lineamiento ideológico que yo sustentaba es el modelo de descolonización y el comunitarismo. Esos tres, el primer año, como estamos iniciando, por lo tanto, marca tres ideologías, tres componentes ideológicos. Pasa un año, cuando se posiciona desde el Ministerio de Educación el alineamiento ideológico, precisamente, inmediatamente giran ideológicamente al socialismo, al estilo siglo XX. Y eso ya marca las diferencias. Y en el gobierno se quedan solamente dos lineamientos ideológicos. El neoliberalismo, ese flexible, moderado, que podemos llamarlo, y que agarra todo el gabinete económico, y, digamos, la tendencia socialista. Y a la par va matizando. Arce Catacora sería parte del neoliberalismo flexible. Por eso, digamos, en su esquema, digamos, modelo económico, solamente es el manejo macroeconómico sin ningún impulso de una transformación real de las relaciones de explotación o enajenación del trabajo. Eso ¿Y el tema de la redistribución no afecta? ¿Es un neoliberalismo para usted también? Pero la redistribución no está enmarcada, digamos, para eliminar la enajenación, que es lo fundamental, ¿no? Línea ideológica contra el capitalismo. Pero vuelve productor al Estado. Pero este modelo vuelve productor al Estado. Y mira, aquí lo voy a decir claramente.
El estatismo, que fracasó en 1989, por eso no comparto esa ideología, ¿no? Que no es una hegemonía económica, es una apuesta marginal que no funciona, y hasta hoy día, 9 años que ya son, no funciona ninguna. ¿Y cuál es lo que funciona como modelo? ¿No? El manejo macroeconómico, simplemente. Con redistribución, ¿no?, a aspectos muy marginales. El ministro Luis Arce Catacora, cuando se le pregunta cuál es el tipo de modelo, él señala que existe un tipo de modelo muy propio en Bolivia. Dice que al convertirse el Estado no simplemente en un rentismo, ¿no?, porque no es un estatismo al no haber un rentismo, sino que también se convierte en un productor de recursos, y esos recursos son redistribuidos, eso significaría un nuevo modelo. ¿Qué eso representa para usted? Para mí, mira, cualquier modelo que sea, digamos, que solamente se dedica, ¿no?, a redistribuir y no eliminar la enajenación y la explotación del trabajo, porque eso es el fundamental, digamos, del debate, ¿no?, digamos, de gente revolucionaria o no revolucionaria. Y ese modelo no apunta a la eliminación de la enajenación y la explotación. Eso significa que pervive cualquier modelo de explotación. Aquí yo le voy a decir una cosa, ¿no? El que enajena, evidentemente, es un empresario privado, porque vive del trabajador, del excedente que genera el trabajador. Y el Estado, como empresa, también es otro patrón, que enajena el trabajo del trabajador. Por lo tanto, no hay soberanía ni autodeterminación del trabajador. El trabajador no es libre. Por eso el modelo socialista de estatización ha fracasado. Y además, no es eficiente en cuanto a generación de ganancias. Siempre a la larga, ¿no?, queda subvencionado por el Estado en su conjunto. Este es el problema central del estatismo. Y ese tipo de estatismo como socialismo, a mí realmente, como experiencia que ha demostrado, es funesta. Por eso la empresa comunitaria que yo planteo como modelo, donde elimina la explotación, porque el dueño es el trabajador, y como trabajador, como es dueño, ¿no?, además, ¿no?, es dueño de la ganancia que genera, aporta al Estado en impuestos, pero ahí ya estamos solucionando un tema de fondo, la explotación y la enajenación. Don Félix, ¿esto se traduciría o tiene que ver, usted nos dirá, con... hay 4 economías que reconoce la Constitución Política del Estado, la Constitución que usted, cuando era ministro, de hecho, quizás un poco después, ¿no?, después de su salida del ministerio, se ha impulsado desde el movimiento al socialismo, reconoce el impulso a la economía comunitaria. Sí. ¿Este modelo que usted plantea está en la misma línea que la Constitución Política del Estado? Mira, lo que se ha puesto en la Constitución precisamente es el esfuerzo que hicimos desde el Ministerio de Educación. Y la gente se apropió de ese esquema de modelo de sociedad como lo propio, y fundamentalmente los provenientes de los sectores más marginados en los sectores más indígenas. Y hemos puesto en la Constitución, está en la Constitución, solo que la interpretación, como no fue, digamos, muy propio de ellos, de los izquierdistas, de los que han participado como constituyentes, no la han definido. Claro, la Constitución no tiene tampoco por qué definir, pero está en la Constitución y es constitucional. Solo que las normativas posteriores no impulsan esa economía, de ninguna manera. Este es el tema, porque el que está impulsando la economía como normativa prácticamente es el modelo capitalista. ¿Y no era el objetivo del Banco de Desarrollo Productivo impulsar este tipo de economías? Como política pública podría haberse generado muchas cosas, pero como resultado concreto no lo tenemos nada de economía comunitaria en este momento, ninguna. Se ha querido hacer empresa social, ¿no?, pero esa empresa social la han entendido nuevamente como estatización. ¿Por qué? Porque no hay personas en el gobierno de esta tendencia que comprenda el modelo comunitario de verdad. Por lo tanto, siempre están los izquierdistas. A ver, ¿quién ha manejado el ministerio, digamos, lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo? ¿No? Del sector de Arce, y los que encargan del Ministerio de Producción como el Desarrollo Rural, como Ministerio de... Nemesia Chacollo, la ex ministra Teresa Morales. Morales, por ejemplo, Morales tiene solamente su comprensión debe ver, digamos, en torno al socialismo al estilo de Cuba o Unión Soviética.
y no tienen ninguna comprensión cómo puede funcionar y cómo los trabajadores pueden ser dueños y generar las ganancias. Esto es el problema fundamental. Entonces, ¿quién va a elaborar una norma apropiada para esto? Nadie, porque en el esquema del gobierno ningún agente, ningún sujeto está presente. Los sujetos que están en esta línea de comprensión del modelo comunitario están fuera del gobierno. Esto es el tema de fondo. Pero Álvaro García hace referencias permanentes a la economía comunitaria. Pero lo comunitario, precisamente, Álvaro, intencionadamente, en mi criterio, tergiversó las cosas. Lo comunitario la ha entendido ya como folclore, como hacer oaxta, como usar vipala, como, ¿no? Cuando los símbolos. bolsos, símbolos. Pero no ataca, digamos, las relaciones de explotación, las relaciones de dominación y las relaciones de discriminación, que era el objetivo del esquema del modelo comunitario. Eso no nadie habla, ¿no? Ahora, ni en la política, por ejemplo, mira, fíjese, te voy a decir un claro. Si en la Constitución está la democracia comunitaria, pero el 2010, con un parlamentario de 2/3, de asambleístas de 2/3, ¿no? Sacan una ley de régimen electoral con primacía totalmente liberal, democracia representativa liberal, donde se elige la gente a través de partido de voto secreto. Entonces, donde la democracia comunitaria más bien era que la soberanía digamos, de la decisión recaía en una deliberación colectiva y los representantes se elegían a través de un mecanismo propio, turno, rotación en caso de las poblaciones indígenas mayoritarias, por ejemplo. Y eso era posible hacer una normativa, pero no lo hicieron. ¿Y las autonomías indígenas, los representantes indígenas, los diputados indígenas? Por eso reducieron a 7 circunscripciones especiales, que no funcionan hasta hoy día. Eso es el tema de fondo. Pero no es un modelo. ¿No tiene el temor, don Félix, que si esas 7 no funcionan hasta ahora, mandar una democracia comunitaria hasta hoy nos tendría en conflictos? ¿Y sabes por qué no funciona? Yo he investigado. Precisamente por obstáculo del MAS. Los masistas no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ahí ya no hay partido. Ni al MAS no le interesa esa democracia, porque si mira, le voy a decir un ejemplo, si los 12 o muchas poblaciones optarían ya por autonomía indígena y elección sin partido y sin voto, ¿no? Prácticamente ya no le interesaría ni siquiera ser militante del MAS. Por lo tanto, al MAS le interesa ganar más militantes y mantener sus militantes. Por lo tanto, por eso no impulsa las autonomías indígenas. ¿Cuándo percibe usted que en el MAS hay afanes de perpetuación en el poder? ¿Ya en los momentos de ser ministro? Yo puedo dar una fecha. A ver. En noviembre de 2006, ahí empezó ya a nacer. Porque en la Constitución queríamos incluso debatir si un presidente debía permanecer por reelecciones o si no debía realmente dictaminar la democracia comunitaria para todos los niveles. Fue la discusión muy dura. Y a partir de eso, yo me acuerdo que éramos los protagonistas, Santos Ramírez, yo y el Hugo Moldes todavía estaba en esta discusión y el peruano que se llama Walter Chávez. Formamos un equipo. Y cuando yo propongo este modelo, más bien que debía apuntar a eliminar los partidos y hagamos revolución, y va a ser una revolución inédita en el mundo, y empieza, ¿no?, poco a poco a marginarme desde ese momento, ¿no? Y en ese contexto que todavía que se llama el que está en la cárcel, Santos Ramírez, ¿no?, fue marginado ya totalmente del poder. Ahora, Félix Pazzi, cuando hacía su propuesta de democracia comunitaria y discutía en este ámbito, tenía la intención de que esta democracia comunitaria se aplicara al conjunto del país, a las ciudades, a lo urbano también, o quería diferenciar. Pero había dos debates. Mi perspectiva era que se plantee, después flexibilice, ¿no? Más bien que se haga optativo, para respetar ambas civilizaciones. Optativo, es decir, y una norma que se saque, ¿no? La gente que quiere elegirse a través de democracia comunitaria, sos diputados, sos gobernaciones, asambleístas, concejales, alcaldes, estarían en su derecho. Y la gente que quiere elegirse a través de partido político,
y voto secreto bajo la democracia representativa liberal, también estaría en su derecho. Y así se respetaría, ¿no?, ambas civilizaciones, ambas creencias y ambas prácticas. Y así yo comprendí la descolonización. Al fin y al cabo no hay ninguna imposición de ninguna parte. Y la historia diría cuál de los modelos funciona perfectamente. Pero pondremos ya como normativa nacional y esos. Y si eso funciona en la ciudad, perfecto. Y si no funciona, también. Y sobre la reelección permanente, ¿qué pensaba usted en ese momento? Para mí, toda la reelección permanente siempre degenera en un totalitarismo. Ahora, si en noviembre del 2006 se empieza a dar las primeras señales, usted todavía es candidato a gobernador en el 2010, o sea, ¿esos 4 años era una lucha interna o es que como estaba en el poder, finalmente lo aceptaba? Y mira, yo puedo decir, nunca se asumió un debate en el gabinete de estas cosas. Siempre fue, como diría, debate de grupos que están en el poder, ¿no? O son debates entre personas, o algunos encuentros con el vicepresidente. Y casi generalmente no le interesaba estos debates al presidente. Es un problema serio. ¿Y usted, Pero, o sea, Álvaro, ¿y usted sí. tuvo encontrones con el vicepresidente? Porque en algún momento leímos que usted pidió la salida de Álvaro García Linera del MAS. Sí, yo muy recientemente pedí porque cuando me convocaron que retornara, yo puse ya requisitos. Ah, entonces le pidieron sí que vuelva, porque al inicio de su intervención decía Claro, que no, aunque que le habían cerrado las puertas. públicamente, como siempre hace el presidente en actos públicos, ¿no?, pidiendo retorno. Entonces la gente me preguntó si retornara o no. Entonces yo dije, no, hay 2 condiciones para que yo retorne. Uno, digamos, que abandone el socialismo, porque eso no funciona. Y eso ha demostrado eso la historia, para que ser enfermo, seguir pensando que eso va a funcionar, ¿no?, si no funciona. Antes y recientemente. Antes, con experiencia de Unión Soviética, Europa de Este, Cuba, y el modelo reciente que quieren aplicar en Venezuela es un desastre. Y seguir pensando que va a funcionar, ya para mí es una enfermedad, ¿no? Pero Bolivia acogió el modelo del socialismo, el siglo XXI. Sí, pero acogió más bien que también no lo lideraba pero Chávez. Más bien que no están implementando, ¿no? Solamente en palabras lo dicen, más bien que no están implementando. Si implementarían ya estaríamos en un desastre, sinceramente, por la experiencia que tenemos, más cercanas, más bien no lo están haciendo, ¿no? Y creo que no se van a animar porque también creo que conscientemente deben saberlo, ¿no? Porque tampoco creo que el Álvaro es un hombre lúcido, no creo que empantan estas cosas. Entonces yo fui elegido en ese escenario, Susana, por las organizaciones sociales, particularmente defendido por Bartolomé Tupac Katare en el 2010 como candidato. Y por eso es que tanto me defendieron, incluso por eso me impusieron el castigo de hacer adobe, porque, ¿no?, ellos han dicho, Félix ha cometido un error y yo admití ese error. Me sometí, digamos, a la justicia comunitaria, porque su creencia de ellos era que disculpándose podía el presidente comprender y viabilizar o continuar, digamos, mi candidatura. Así comprendió. ¿Qué pasó después? Pero ahí ya no comprendió el presidente, más bien, ¿no?, se enfureció más. Yo creo que fue muy duro esa época. Y el Álvaro, peor todavía. Rogaron los dirigentes, él nunca aceptó. Yo me pedí perdón al presidente, ¿no? Y no sé, yo creo que, no sé si me ha perdonado hasta hoy día, no lo sé, pero siento que con ese castigo... Pero públicamente, ¿no?, lo invitó a volver. Públicamente, por eso yo le dije públicamente, yo digamos, puse Públicamente usted también le dijo que no. No, públicamente puse 2 condiciones. Uno, que abandone el socialismo por la razón que he explicado. Segundo, renuncia del vicepresidente, que ya no sea parte del gobierno. ¿Por qué? Porque es él que está llevando a un socialismo de ese tipo, muy anquilosado en mi criterio. Y entonces, para que retorne, digamos, la línea correcta de la revolución, tiene que optarse por estas discusiones que se hizo el 2000. Cuando uno piensa en las líneas correctas de la revolución, sin embargo, los resultados electorales, vamos solamente a mirar las cifras frías, los resultados electorales
con Álvaro como estratega, con Álvaro, como usted dice, dándole el contenido ideológico también a este proceso, resulta ser exitoso. ¿Por qué cree usted que es exitoso este modelo y a Evo Morales se lo reelige? Y como usted mismo dijo, es el único que tiene un liderazgo por una propio. razón fundamental, ¿no? El Evo tiene una virtud. Primero, de haber entregado obras en la mayor parte de dádiva, que satisface al fin y al cabo a la gente, porque tampoco vio, digamos, en el tiempo neoliberal llegar obras y, peor todavía, que llegue un presidente a un lugar exacto. Eso es su virtud. Pero no son obras de transformación, ni son políticas públicas de transformación. Porque la gente, ¿no?, fundamentalmente del área rural y la gente indígena, no debate estos temas. Solamente es cuestión, en mi criterio, también de la gente más letrada, estas preocupaciones. Pero no sería un poco soberbio. Esto es una cosa, ¿no? Es segundo. Creo que la conciencia étnica es tan fuerte que se ha desarrollado a partir del año 2000. Y esos dos elementos la que mantienen firme al presidente. Como no tiene un competidor electoral, ¿no?, indígena con un proyecto alternativo, por lo tanto, él nomás era alternativo. Yo estoy muy seguro, Susana y Jorge, si hubiera habido un proyecto alternativo, comunitario de verdad y con su líder, participando en las elecciones, yo creo que la gente dubitaba y disminuía, ¿no? Quizás no ganaba, pero disminuía, digamos, la votación. Pero el Evo siempre ha cuidado ese escenario, de no que la gente indígena más letrada y con un proyecto claro no participe en las elecciones. Siempre ha cuidado. ¿No es un poco soberbio dejar el debate ideológico de lo que han denominado el proceso de cambio entre Álvaro García y Félix Pazzi? No lo sé, depende cómo entiende la gente, ¿no? Yo solo estoy explicando tal como sucedió las cosas y tal como suceden las cosas, ¿no? Y eso depende como cualquier... Don Félix, usted dijo que se superó el debate de las izquierdas y las derechas, pero nos tenemos que ir un corte antes de hacerle esa pregunta. ¿Está bien? Quédese con nosotros en el corto verano. Estamos entrevistando esta noche a don Félix Pazzi, candidato a gobernador por Sol.bo.